Vamos a tener una entrevista el día de ayer, a mediodía, hubo una convocatoria a una conferencia de prensa de los padres y madres de los normalistas de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, conjuntamente con el Centro PRO, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinoyan, Fundar, Serapaz, que son las organizaciones que han estado acompañando a los padres y madres de los normalistas. La Secretaría de Gobernación les hizo llegar un folder, no sé si decirle carpeta, porque bueno, sí es una carpeta en términos de que es el diseño de la carpeta, pero en términos de contenido, pues dista muchísimo de ser una carpeta y más bien parece un folder informativo con información importante y que pues ha generado todavía mayores inconformidades por parte de madres y padres de los normalistas. Vamos a pasar fragmentos, hicimos una edición de algunos puntos que consideramos importantes, los otros que consideramos importantes los dejamos para la entrevista que tendremos con Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, aquí de la Ciudad de México. Así que tendremos una entrevista con él al terminar este video que le va a ser útil a usted para contextualizar un poco qué fue lo que sucedió y cuál es la información tan relevante e importante que presentaron los padres y madres el día de ayer. Vamos a ver. Nos parecía primordial hacer precisiones sobre los temas que se han abordado en las intervenciones de los familiares, que me permito enseguida recapitular. El primero es clarificar qué fue lo que se les entregó de documentos. Como ya lo señalaba don Mario, después de que en la reunión con el presidente de la República no se les entregara nada, cuando ellos ya habían asistido a Guerrero, se vino a entregar a las organizaciones esta carpetita, ¿verdad? Eso es lo único que se le entregó a los padres y a las madres. Hemos sido en realidad las organizaciones las que hemos sacado los tantos, como siempre lo hacemos, para que ellos estén, cada una de las familias, con la información del caso. Al revisar esos documentos, básicamente lo que la carpeta contiene son 18 folios de varias hojas, cada folio de inteligencia militar, que ya había hecho públicos el subsecretario Encinas antes de dejar el gobierno en su adendum a su último informe, y 15 folios nuevos de varias hojas relacionados con la exigencia de los padres y de las madres. Lo que se les informó en la reunión es que alrededor de 700 folios el ejército unilateralmente estaba determinando que no tenían relación con el caso, que eran de seguridad nacional o que eran de otras fechas. Cuando nosotros hemos revisado con las familias estos 15 folios, encontramos que confirma la necesidad de que se entregue toda la documentación, porque estos incluyen, por ejemplo, la transcripción de llamadas telefónicas entre personas probablemente vinculadas con los hechos que están hablando de posibles paraderos de los muchachos. Hay uno en particular donde, como decía don Mario, se habla de información técnica en la que en una conversación dos personas hablan sobre el tema y una refiere a otra o le pregunta si ya se encontraron los cuerpos de la laguna. Bueno, ¿qué laguna es esta? ¿Qué seguimiento se le dio? ¿Qué personas eran las que conversaban? ¿Desde qué números? ¿Por qué se les seguía? ¿Dónde están los antecedentes? ¿Dónde está lo que ocurrió después? Todo eso no tiene respuesta y nos parece que son preguntas legítimas. Entonces, reiteramos que la demanda de los 800 folios no es una necedad. Esos documentos deberían estar disponibles y debería ser una tercera parte ajena al ejército la que los revise y en todo caso pueda determinar si son relevantes o no para el caso y su contexto, y no como ahora ocurre que el ejército unilateralmente defina qué se entrega y qué no se entrega, como ha venido ocurriendo. No es justo que nuestro propio caso sea investigado por el propio ejército, a donde no vamos a llegar a nada,
porque se está autoinvestigando y eso desafortunadamente pues no vamos a llegar a absolutamente nada. Y otra de las cosas también, el por qué a los maleantes esos del ejército que estuvieron detenidos, ¿por qué están teniendo abogados del mismo ejército, los está defendiendo el mismo ejército y siendo esos abogados pagados por el pueblo? O sea, ahora ya resulta que el pueblo tiene que pagar la maldad. Entonces, decirles que nuestra exigencia es que el ejército ya no tenga que meter las manos en el caso de Ayotzinapa, y que por eso es la exigencia, por eso también exigimos que haya supervisión técnica internacional. O sea, todo lo que han dicho, hemos sufrido tantos descalabros y tantos engaños que desafortunadamente topamos con otra vez con el presidente, con el ejército, y volvemos a lo mismo. Entonces creo que es importantísimo la supervisión técnica, el regreso del GIEI, y pues decirles que no nos vamos a callar y que vamos a seguir, y que tope con quien tope, pues desafortunadamente lo único que queremos es saber de nuestros hijos. Y efectivamente, respecto de que nosotros nos fuimos a reunir con Peña Nieto en espaldas de los padres, pues hay una preocupación, ¿verdad? Cuando un gobierno saca muchos votos en una sociedad, entonces, pues ya en automático lo que dice él es verdad. Lo que él refiere en una conferencia, pues ya se asume como verdad. O sea, hoy en día, si él está diciendo sin pruebas que nosotros fuimos a una reunión con Peña Nieto a espaldas de los padres, pues ya eso es verdad. ¿Por qué lo está diciendo? Y como lo respaldan millones de votos en el país, pues entonces tenemos que creerle. Pero por lo menos, por lo que hace mi persona, digo que muestre pruebas de cuando yo fui a una reunión a espaldas de los padres con Peña Nieto. Pruebas objetivas. ¿Cuándo me reuní yo con Peña Nieto? Arturo Medina, que está a cargo del caso Ayotzinapa, mencionó de unos hallazgos que posteriormente ellos están haciendo que se investiguen, pero queremos señalar en este punto que nosotros no teníamos conocimiento de eso y nunca nos lo dio a saber. El señor Medina dice que están siendo investigados, pero a nuestros equipos argentinos nunca les dieron a saber de esos hallazgos. Pues queremos informar a los medios y a la opinión pública que efectivamente reuniones antes con el presidente el día 3 de junio, bueno, se tuvo una reunión con el fiscal especial del caso Ayotzinapa, donde había informado que estaban haciendo unos estudios de los restos. Y los padres de familia en esa reunión se le dijo al fiscal especial que nosotros no veíamos la presencia, el acompañamiento y la participación del grupo de expertos, grupos de peritos argentinos, para que ellos ayuden a hacer ese trabajo. Tampoco se está involucrando el laboratorio Innsbruck para también hacer ese estudio. Solamente se estaba haciendo, se había informado que por parte de la fiscalía se estaba efectuando ese trabajo, ese estudio de ADN mitocondrial. Y los padres en esa reunión, y que también viene el día 3 de junio con el presidente, se informó nuevamente en esa reunión que se estaban haciendo esos trabajos. Nosotros queremos decir que sin la participación del peritos argentinos, sin los resultados del laboratorio en Innsbruck, los padres, ya como lo señala la compañera, no vamos a validar esos resultados, porque es de manera unilateral, no se está participando, no se involucra a estos dos actores que
de manera oficial los padres vienen realizando trabajo con ellos. Por eso queremos dejar claro que el día de hoy los padres no vamos a validar esos resultados que pudieran salir de si en caso salgan de manera positiva. ¿Sí? Y está pasando lo mismo del expresidente con hoy en día. ¿Por qué? Porque hoy en día están atacando a nuestra persona, a las organizaciones, están atacando al licenciado Vidulfo Rosales Sierra, perdón, al licenciado Santiago Aguirre, perdón. Pues es muy molestoso que este gobierno de AMLO pues siga atacándonos, ¿sí? Sabemos que hoy en día está sacando, por ejemplo, como el anterior gobierno, ¿sí? El anterior gobierno pues era la PGR, sacaba delincuentes. Hoy en día fiscales sacan a delincuentes y no notifican a nuestros representantes, ¿sí? No la notifican. Y más que nada, pues ahorita pues ya vamos a terminar con este gobierno. Él ya se va y él dice, pues lo que tenemos, ¿sí? Es lo que tenemos. Quiere terminar con nosotros, ¿sí? Nos empieza a llamar de a uno por uno, pues basta al ataque pues hacia nosotros, ¿sí? Que nos manejan, que nos manipulan, y eso es totalmente mentira, ¿sí? Y pues ahorita con la nueva presidenta que va a llegar al poder, que asuma los compromisos, ¿sí? Porque es el Estado quien va a rendir cuentas. Tenemos los mensajes del servicio de BlackBerry de texto obtenidos por una intervención legal que hizo la DEA en una investigación de tráfico de drogas, donde los integrantes de Guerreros Unidos están hablando de su continua connivencia con el ejército, hablan de ir a dejar dinero al 27 Batallón y mencionan por apellido a los militares que intervienen en estos tratos. Esa es prueba objetiva, no son mensajes inventados. Y aunque son, en efecto, de los días previos y las semanas previas al 26 de septiembre, nos parece que abren una línea de investigación que tiene que agotarse. Y finalmente hay en la investigación también testigos de identidad reservada que afirman que hubo una participación incluso por activa de elementos del 27 Batallón en la desaparición. Esos son testigos de la investigación, no son testigos de los padres y de las madres o de las organizaciones. Lo que tiene que hacerse con esos dichos, no sabemos si son o no verdad, es agotar la investigación. Pero que se diga que no hay ninguna prueba contra el ejército, cuando hay todo esto, pues francamente nos parece una protección excesiva y que se descalifique a quienes pedimos que eso se investigue, como las familias y las organizaciones, diciendo que promovemos eso por un motivo ideológico o por actuar a favor de intereses extranjeros, pues claramente nos parece que desvía la atención. Todos los que salieron en libertad, no todos fueron torturados, unos no fueron torturados y son responsables y son culpables de la desaparición forzada de nuestros hijos. Y eso tienen que presentar pruebas para que no sigan saliendo más y para que no salga en libertad José Luis Abarca, porque sus abogados están pidiendo libertad. Y eso, como madres y padres, no queremos que salgan en libertad y que se castiguen, pues, y que nos digan dónde están nuestros hijos. Todos los que están detenidos no han dicho nada a dónde se los llevaron a nuestros hijos. Por ejemplo, los 25 estudiantes que se fueron llevados al 27 Batallón de Iguala Guerrero, porque no es justo que estos 9 años y 9 meses no saber nada de nuestros hijos. Hay madres y padres pues que fallecieron y más enfermas y enfermos, pero por el amor que le tenemos a cada uno de nuestros hijos, pues nos mantenemos de pie, aunque estemos enfermas y enfermos, estamos aquí. A ver, en los 18 folios que hizo público Alejandro Encinas, salieron documentos que hablan
y que están relacionados con la desaparición de los jóvenes. Hay seguimiento a personas que se les intervino, llamadas telefónicas la noche del 26, que están hablando de lo que está pasando en Iguala. Y ahora, dentro de estos 15 folios que nos dan, igual forma, aparecen documentos que dicen que en la colonia Jardines del Sol, en Iguala, 14 cuerpos fueron encontrados, al parecer de los estudiantes. Están hablando las personas. Y también esas personas dicen que qué pasó si ya se identificó, si ya se verificó los cuerpos que están en la laguna de los estudiantes. Esos documentos se están minimizando hoy en día, deben formar parte de la investigación. Eso se debe conocer. Esto nos da la razón de que hay que ir por los 800 folios y hay que revisar esos documentos. Porque el gobierno está diciendo, ya le entregamos a los padres de familia los documentos. Ya se los entregamos, pero no dicen qué entregaron. No dicen que aquí hay un documento que hoy por hoy ya amerita una línea de investigación. Ok, los padres de familia se van a quedar con ese pendiente de que probablemente 14 estudiantes ahí fueron encontrados. A ver, está un testigo ahí, un testigo protegido que tiene el propio gobierno, no sé si lo tiene todavía, pero ahí lo tiene. Ese testigo declaró 2 veces. Y ese testigo está diciendo que 25 estudiantes fueron llevados al 27 batallón. Habla de que ahí fueron torturados y asesinados. Eso lo hemos venido diciendo nosotros reiteradamente. Y hoy en día lo referimos de nueva cuenta, pues es parte de la investigación. ¿O por qué no se va a investigar? ¿Por qué no se va a ampliar esa investigación cuando un testigo está haciendo esa afirmación? O que diga o que expliquen procesalmente y de manera ministerial por qué se va a desechar ese testigo. Bueno, sí, últimamente pues ha venido pues sucediendo, ¿no? Sí, no nada más ahorita, o sea, mucho antes, cada uno nos han ido marcando, donde primero cuando pues nos empiezan a informar, ¿saben qué, padres? Pues vayan y vayan al cuartel militar número 1, ¿para qué? ¿Para qué? Pues para que para que yo o les entreguemos de los 800 folios. ¿Y qué se le ha dicho? No todo podemos aceptar, por eso están nuestros representantes. Y hoy en día, pues está sucediendo lo mismo, ¿sí? Me empiezan a marcar a otros padres también, que pues que no se nos olvide que está en puerta pues la reunión del 3 de julio. Y digo, bueno, si están nuestros representantes, quienes les deben de informar, ¿sí? Entonces, pues como nosotros siempre le hemos dicho al gobierno, pues no, lo que ha tratado más que nada, tratar de dividirnos, es lo que ha tratado, de que haya confrontaciones con las organizaciones, ¿sí? Entonces, pues nosotros más que nada, pues no lo vamos a permitir. Pero cómo nos ha atacado, pues más que nada a los padres, ¿no? Precisamente en una reunión que nos decía que nos pusiéramos a leer, casi nos dijo ignorantes, ¿sí? Pero como dije, hemos aprendido muchísimas cosas y yo creo que este gobierno pues quiere dar como de alguna manera como, pues no sé, como un carpetazo se puede decir. Él dice, el caso sigue abierto, pero a su modo, a su manera. Sí, miren, nos han llamado a uno por uno cuando querían hacer reunión sin los abogados, cuando supuestamente nos abrieron los cuarteles, que nosotros como padres fuéramos a revisar todos los archivos, o sea, cosas de verdad impresionantes que quieren que hagamos nosotros. No sé por qué lo aferrado del presidente de dejarnos sin nuestros abogados. Ni con Peña Nieto había sucedido esta situación de las llamadas de uno por uno de cada padre. No se atrevió a tanto como llevar a los señores que fueron a marchar a favor de Abarca, irlos a ver a uno por uno. Entonces creo que sí, trata de dividirnos. Que hemos llegado a estos 9 años y 9 meses, pues es gracias
abogados de Tlachinola de la Montaña y Centro ProDH en su momento que estuvieron pues presente y sigue presente Vidolfo Rosales, que ha caminado con nosotros, que hemos sufrido bajo plantones, haciendo de los primer plantón por los 43 horas que estuvimos en el Zócalo, en Relaciones Exteriores, en la PGR. En su momento pues estaba Mario Patrón. Gracias a todos ellos, que no nos pudo engañar el gobierno de Peña Nieto de decirnos que este cuerpo pertenece a su hijo, porque eso es lo que hicieron tapando un crimen y para hacer otro crimen. Los 28 cuerpos que se encontraron cuando fueron todo simulación, buscando a nuestros hijos, encontraron, lo primero que dijeron son los estudiantes de Ayotzinapa. Y claro que eso nos ha golpeado como nosotras, como madres y padres y como familias que están en nuestras comunidades. Pues bueno, son algunos fragmentos que usted está escuchando de esta conferencia de prensa que dieron ayer de manera pues relativamente improvisada. De hecho, me decía ayer que hablábamos con Santiago Aguirre, director del Centro PRO, que esta es una decisión que se tomó de último momento. Ya se está incorporando también Violeta Núñez, a quien le damos ya hasta aquí con nosotras y nosotros. Violeta, buenos días. Muy buenos días, Ernesto, y muy buenos días en viernes a la querida audiencia, pues escuchando aquí fragmentos de esta conferencia que nos estabas platicando, Ernesto. Sí, y ayer nos mensajeábamos con Santiago Aguirre, Violeta, para solicitarle la entrevista. Me decía que como les llegó esta carpeta o folder, pues habían vieron la documentación que había ahí y todo lo que se había estado declarando, pues entonces los padres y madres pues habían solicitado que se diera una conferencia de prensa. Así que se dio, entiendo, como a horas muy, muy cercanas de cuando estaba también la conferencia de prensa de Claudia Sheinbaum. Ahí, si son tan amables, Cristian, de avisarnos cuando ande por ahí ya Santiago Aguirre, por favor. Pero sí, nos avisaron con información pues relevante, Violeta, porque pues se habla hay más información y lo grave es que es información muy parcializada, es decir, con mucha falta de documentación. Es de esas documentaciones, ese paquete, pues lo que entiendo, pues ya nos estará clarificando aquí Santiago Aguirre, pero lo que entiendo es que la información que contenía esa carpeta o folder, porque es tan poca la información que había ahí, que parece más folder que carpeta, pues parece que generó más dudas. Ya está por aquí con nosotras y nosotros Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, a quien le agradecemos que nos tome la llamada. Santiago, buenos días, ya estamos por acá. Violeta y yo te saludamos. ¿Qué tal, Ernesto? Violeta, muy buen día también al auditorio. Muchas gracias, como siempre, por abrir el espacio de Rompeviento para el seguimiento de este tema que nunca han dejado. Gracias, Santiago, bienvenido, gracias por informarnos sobre este caso tan importante. Sí, gracias, Santiago. Pues Santiago, ayer en la noche estuvimos viendo en algunos, bueno, nosotros hasta en 2 ocasiones volvimos a ver la conferencia porque mucha información, recibieron una carpeta, un folder ahí con más información que se habla pues del aparente hallazgo de más cuerpos o que esa información es la que se infiere ahí en la documentación por algunas grabaciones o no sé qué es lo que sea, estas carpetas que presentan información de más cuerpos en otros lugares, pero que hay muchas lagunas ahí. Si pudieras pues darnos así un panorama general de qué fue lo que sucedió el día de ayer. Sí, Ernesto, cómo no, muchas gracias. Bueno, como ustedes saben, porque le dan un seguimiento muy puntual, las familias de los normalistas de Ayotzinapa vienen desde hace 10 años a la Ciudad de México cada día 26 de mes.
Y en esta ocasión habían venido para acá a su actividad de memoria, de protesta, ¿no? Esta marcha que realizan al antimonumento que está sobre la Avenida Reforma, acompañados de los normalistas. Y aprovechando esa presencia en la Ciudad de México, decidieron convocar a una conferencia de prensa de último momento. De hecho, no logramos que la convocatoria circulara como hubiésemos querido, para hacer una suerte de corte de caja de la información que ha estado circulando sobre el caso, porque de alguna manera no habían podido los papás y las mamás decir su palabra frente a este aluvión de información. Entonces se quedó una pequeña comisión de padres y madres y acompañados de las organizaciones pudieron el día de ayer compartir sus impresiones con los medios de comunicación, con algunos de ellos, ¿no? Básicamente, Ernesto, Violeta, lo que colocaron fueron tres puntos muy importantes, ¿no? El primero es que dieron a conocer que se les informó que la Procuraduría, la Fiscalía General de la República ha empezado a intentar procesar algunos de los restos humanos bajo su resguardo con una técnica que es la extracción de ADN mitocondrial. Y los papás y las mamás por nuestro conducto pudieron verificar que en estos trabajos no se está incorporando al equipo argentino de antropología forense, y además pues tienen en la memoria que en el pasado esta técnica se empleó sin los debidos controles y llevó a identificaciones en falso. Entonces les preocupa que con el incentivo que puede generar el cierre de sexenio pueda haber alguna precipitación y que se dé a conocer algún resultado sin la debida verificación. No están diciendo que eso vaya a pasar o que esté en curso una manipulación de la evidencia, pero pues tienen una experiencia en eso, ¿no? Y les preocupa y por eso quisieron compartirlo con la opinión pública, anticipando su exigencia de que intervengan sus peritos y anticipando que un resultado solo validado por la Fiscalía General de la República no sería aceptado en sus términos por el conjunto de padres y madres, ¿no? Lo segundo que dieron a conocer, Ernesto, Violeta, fue cuál era el contenido de estos documentos que se les entregaron en la última reunión con el gobierno y cómo desde su perspectiva estos documentos no satisfacen su exigencia de que el ejército entregue todos los documentos, ¿verdad? Lo que los papás y las mamás mostraron es que ellos han pedido un conjunto de documentos identificados con folios muy precisos, con números consecutivos, que hacen parte de los archivos militares porque fueron documentos generados por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia de Iguala, sobre el cual ha habido mucha opacidad. Incluso en algún momento se le llegó a decir al grupo de expertos independientes que este centro ni siquiera operaba en 2014 en Iguala. Hoy sabemos que desde luego que operaba. Y aunque los papás y las mamás han pedido todos los folios del 2014 para poder comprender mejor el contexto de Iguala previo y posterior al caso, la respuesta gubernamental fue que solo se les iban a dar 15 de estos 800 folios y exclusivamente aquellos que el propio ejército determinó que eran relevantes para el caso por estar próximos a la fecha, por estar vinculados con el mismo, diciéndosele a los padres y a las madres que otros no los iban a dar a conocer por seguridad nacional, sin dar mayor explicación. Entonces, esta entrega no satisface la exigencia de que se ponga sobre la mesa toda la documentación, pero además la determinación unilateral del ejército de cuáles son los documentos relevantes, pues hoy por hoy le genera muchas dudas a las familias porque no ha habido toda la colaboración deseable del ejército en lo particular en este proceso. Entonces quisieran que otros ojos puedan acceder a esos documentos y disciernan cuáles documentos son relevantes y cuáles no. Pero además los papás y las mamás explicaban ayer que incluso esta entrega parcial viene a confirmar que esta exigencia es razonable y relevante, porque
por ejemplo, en uno de estos documentos se transcribe una conversación entre dos personas, presumimos que del grupo Guerreros Unidos o de las autoridades vinculadas con Guerreros Unidos, que es del 4 de octubre, de los días posteriores al 26 de septiembre, y están conversando sobre si ya se encontraron los cuerpos de la laguna, así dicen ellos en la conversación. Entonces, claro, los papás y las mamás de Ayotzinapa dicen, bueno, ¿qué es esta laguna? ¿Dónde está? ¿Qué búsqueda se hizo ahí? ¿Quiénes eran estas dos personas? ¿Qué teléfonos empleaban? ¿Qué seguimiento se le dio a esta conversación? En fin, y este es uno solo de los documentos, ¿no? Entonces, para las familias sí es confirmatorio de que ahí puede haber información relevante que hay que recuperar y que hay que explotar, ¿no? Y en este sentido, ya con eso concluyo, Ernesto, Violeta, el tercer tema que destacaron mucho las familias el día de ayer es, pues, precisar que si ellos demandan que se investigue al ejército, no es por, como se ha dicho, por una posición ideológica, ultranza, tampoco es porque estén siendo de alguna manera vehículo de intereses internacionales que buscan debilitar a las Fuerzas Armadas, sino más bien porque en la investigación han ido surgiendo elementos objetivos de irregularidades militares que tienen que aclararse. No se conocían al principio, si no se señalaba al ejército en 2014 fue porque costó mucho ir recuperando esta evidencia y tiene que ver con lo que hoy sabemos, ¿no? Que antes del 26 de septiembre el ejército ya había infiltrado a la normal, bueno, que se le explique a México por qué se hacía eso, cuál es este programa de la Sedena de infiltrar instituciones educativas, dónde más opera, cómo se recopila información, en fin. Durante la noche presenciaron los militares la desaparición, no intervinieron y luego mintieron en sus declaraciones iniciales sobre lo ocurrido. Y después de lo sucedido, pues han administrado todo este tiempo la información, aunque hoy sabemos por los mensajes de texto que se recuperaron de Guerreros Unidos, que había un trato constante entre el narcotráfico y algunos elementos del 27 Batallón. Adicionalmente, hay testigos protegidos que no son de los papás ni de las organizaciones que señalan una participación incluso mayor. Entonces, no se puede decir que no hay ninguna evidencia si no se ha investigado. No se puede decir que es un señalamiento motivado por ideologías si hay estas bases objetivas que deben agotarse. Y a los papás y las mamás, junto con las organizaciones, les interesaba señalar eso porque aparentemente en las próximas semanas viene un intento de decir que los señalamientos al ejército tienen un origen espurio y nos interesaba precisar muy bien, sin eso, pues sin estridencia, sin rollo, dónde están los pendientes por esclarecer y cómo pues sí hay base objetiva para señalarlos, ¿no? Perdonen la extensión de esta primera intervención, pero era un poco para resumir los tres puntos que se mencionaron. Muchas gracias, Santiago, por estos tres puntos, nos quedan claros, pero yo sobre el primero tengo algunas dudas. ¿Estos restos óseos son nuevos restos óseos? ¿A ustedes les están notificando apenas? Y bueno, otra pregunta es, ¿quién los encontró? Porque también ahí podría haber información. Y lo otro, Santiago, estamos a unos días de que el presidente les entregue un reporte personal, como él lo ha estado anunciando en las mañaneras. Y bueno, esto que les acaban de entregar, esta carpeta, cambiaría. ¿Ustedes no aceptarían este reporte personal que ha dicho él les va a entregar? Y lo otro, Santiago, pues ustedes han dicho en la conferencia de prensa y ha sido muy claro, ¿no? El ejército define qué se entrega y qué no. Ellos son los que definen. ¿Cómo cambiar eso, no? ¿Cómo cambiar? Estamos a punto ya de que, pues a unos meses de que tome posesión ya la presidenta electa y pues durante todo el sexenio no se logró romper de fondo el pacto de silencio, el ejército no entregó pues estos 800 folios que ustedes han demandado y por lo que entendemos, de hecho, de esos 800 folios solo entregó 15, ¿verdad? Ahorita también es otra de las dudas. ¿Qué hacer? ¿Qué demanda tendrían ustedes puntual para el siguiente sexenio? Que ya decimos estamos por iniciar, Santiago Aguirre. Sí, Violeta, muchas gracias. A ver, sobre lo primero,
Una de las cosas en las que se ha avanzado en el caso y que debemos reconocer es que permanentemente ha habido búsqueda en terreno de fosas clandestinas donde pudiesen haber restos humanos que correspondan a los estudiantes. Lamentablemente, buena parte de la prueba reunida indica que ese podría ser uno de los paraderos finales. Y reconocemos mucho nosotros a los equipos que hacen esa labor porque están diariamente en los parajes rurales alrededor de Iguala, en condiciones climáticas muy inclementes, en riesgo porque son territorios controlados por la criminalidad y sin embargo vienen haciendo un trabajo importante. Ahí constantemente acompaña uno de los colegas del centro Tlachinolan, tan importante es para los padres y las madres esa labor que han pedido a las organizaciones que haya presencia y la hay, ¿no? Entonces, lo que entendemos, Violeta, es que este trabajo de extracción de perfiles para identificación por la vía mitocondrial sería respecto de restos que se han encontrado en estos trabajos, ¿verdad? Y que están bajo resguardo de la fiscalía. Eh, Nosotros, por un lado, y las familias están conscientes de que ahí se tienen que agotar todas las vías de identificación posible, pero sí han sido muy insistentes en que especialmente cuando haya métodos que no son absolutamente confiables y contundentes, como la exploración del ADN mitocondrial, puedan estar sus peritos, como los peritos argentinos, y eso no es lo que ha ocurrido en el caso, ¿no? Y por eso esta denuncia que se hacía el día de ayer, porque sobre todo lo que hemos visto es que cuando los tiempos de la política privan sobre los tiempos de la investigación sólida y los tiempos de las víctimas, pues con frecuencia se llega a tomar malas decisiones y no quisiéramos que en los siguientes 3 meses se precipite la publicación de algún de alguna presunta identificación que después, cuando se revisen los valores numéricos, no sea tal, ¿no? Ahora, sobre lo segundo, efectivamente entendemos que la siguiente semana se entregará este reporte al que ha aludido el gobierno federal. Nosotros siempre saludaremos cualquier informe que ayude al esclarecimiento. Lo que nos preocuparía en todo caso es que lo que venga sea eh, pues un intento de desacreditar todo señalamiento contra el ejército y colocarlo bajo la categoría de señalamientos interesados por ideología o por manipulación de otras, lo que se ha dicho, ¿no? Incluso de otros gobiernos internacionales. Porque sí nos parece que esto va a distraer la atención de lo esencial, que es que sí hay cosas que debe explicar el ejército. ¿Por qué en democracia las Fuerzas Armadas mandarían un soldado a una escuela normal rural? ¿Qué hacen con esa información? ¿Dónde quedó ese archivo? Pues creo que son preguntas legítimas que no tiene uno que ser un radical ideologizado para señalar que eso merece una explicación, ¿verdad? Eso es un poco lo que ayer intentábamos de forma respetuosa incluso explicar, ¿verdad? Ojalá que lo que venga no sea simplemente decir que la señalización del ejército obedece a intereses oscuros, que es como las Fuerzas Armadas frecuentemente entienden cualquier crítica, ¿no? Lo sabemos. Y ojalá que tampoco lo que se publique eh, se apoye en el hecho de que las primeras denuncias de los padres y las madres no se dirigían al ejército, porque pues claro que al inicio de un hecho como este se sabe muy poco, ¿no? Incluso nosotros que como organizaciones hicimos las primeras listas de los muchachos desaparecidos, pues al principio no teníamos todos los nombres, nos fallaba algún apellido, esto es normal, no prueba nada, ¿verdad? Entonces, bueno, ojalá que sea algo que aporte lo que se va a publicar, porque además todavía quedan 2 meses de administración por delante, ¿no? Y finalmente, sobre lo que viene, Violeta, los organismos de derechos humanos y creo que las víctimas somos los primeros en desear que el gobierno de la presidenta electa, virtual presidenta electa, tenga mucho éxito. Acusamos recibo del enorme apoyo en urnas que ha tenido y México necesita que le vaya bien al gobierno que venga. Y ojalá que sea un gobierno que
tenga escucha abierta a las víctimas, a las voces que hacen propuestas desde el periodismo, desde la sociedad civil, y que ese enorme respaldo popular pueda contribuir a que se continúe lo que se ha hecho bien y que cambie lo que es susceptible de mejorar, ¿no? Yo colocaría los temas de víctimas y en general de derechos humanos vinculados a seguridad y justicia en ese rubro de los pendientes. Ahora, un tema esencial va a ser cómo se reconstruyen controles civiles sobre las Fuerzas Armadas. El caso Ayotzinapa está mostrando que el proceso que hemos tenido de reformas legales, aumento de presupuesto, legitimación pública, publicidad oficial respecto al ejército, sí nos está generando un fuerte problema de falta de rendición de cuentas y de transparencia. El acceso a estos documentos, pues los padres y las madres lo han buscado con movilizaciones, con un plantón en el campo militar 1, con amparos que están todavía bajo decisión, han construido propuestas, incluso han dicho, bueno, que se ponga el archivo en una mesa, que una comisión de padres y madres lo pueda revisar entero en una instalación civil, desde luego no haciendo incursiones inapropiadas en las instalaciones militares, y que una parte tercera vaya dirimiendo qué es relevante y no, o no para el caso, ¿verdad? Pero una definición unilateral de fuerza del ejército, de decir, esto es de seguridad nacional y no lo van a ver, esto es de fechas previas y no lo van a ver, esto no tiene que ver con el caso y no lo van a ver, cuando antes han mentido, han dicho los documentos no existen, no están, el Centro de Fusión e Inteligencia no estaba en operaciones, en fin, pues no va a saldar las muchas dudas que hay en el caso. Y ayer las familias eran muy claras en decir que entienden muy bien que la desaparición de sus hijos está asociada a una red criminal de múltiples actores, donde estaban con un papel muy relevante las policías municipales, también actores del ámbito estatal y desde luego la criminalidad organizada. No es que tengan una fijación solo con el ejército, ¿no? Pero la propia opacidad militar ha ido generando esta condición donde terminan habiendo muchas preguntas y se sobrecentra la atención en su papel por su falta de transparencia, ¿no? De alguna manera, las propias Fuerzas Armadas han causado este impasse en el que estamos y la desconfianza de las familias es comprensible, razonable y legítima, ¿no? Ya, gracias, Santiago. Santiago, en la conferencia de ayer se arrojaron 3 datos con respecto de hallazgos de cuerpos o rumores de que ahí habían estado algunos estudiantes. Está el caso de los 25 estudiantes que se señala fueron introducidos al 27 Batallón de Infantería. Está el de los 14 cuerpos hallados en Jardines del Sol, que entiendo que es una colonia o no, ya me explicarás ahí. Y el tercero es que 17 estudiantes fueron llevados a la comisaría de Barandillas en Iguala y que esto fue corroborado en un documento del CERFI, donde el ejército intervino pues comunicaciones entre algún miembro de la policía con un miembro del cártel. ¿Qué decir con respecto de estos 3 cifras y 3 datos? Unos ya estaban, otros no estaban. ¿Cómo está esa parte, Santiago? Sí, yo lo que destacaré inicialmente, Ernesto, es que primero que nada estos datos parecen confirmar que lo que habría ocurrido la noche del 26 de septiembre, madrugada del 27, fue una separación de los 43 estudiantes en varios grupos que tuvieron un paradero final diferente. Y este tema que a lo mejor a estas alturas ya parece obvio, pues no es menor a la luz de cómo se construyó la llamada verdad histórica, ¿no? Porque lo que a distancia podemos ver con mucha claridad es que el gobierno de Peña Nieto, a través de la Procuraduría General de la República, en la investigación que encabezó Tomás Herón, todavía al día de hoy prófugo, pues lo que intentó fue generar una narrativa que pusiera a todas las víctimas en un solo paradero final para con un solo sitio cerrar el caso, ¿no? Y eso creo que es parte de su responsabilidad criminal por la que todavía tendrán que rendir cuentas. Ahora,
como lo señalas, lo que ha venido pasando es que hay distintos referentes de cuáles pudieron haber sido los paraderos últimos de estos grupos sin que todavía se logre comprobar plenamente alguno de ellos, ¿verdad? Ayer nos referíamos a 3. En efecto, tiene que ver con que el más consolidado creo que sería, Ernesto, este referente a los chicos que pudieron haber llegado a los separos del municipio de Iguala, digamos, esta, como sabes, prisión administrativa a donde van quienes cometen alguna falta administrativa por solo algunas horas, que tienen todos los ayuntamientos, especialmente los que son relativamente pequeños en los ámbitos rurales, y donde todo parece indicar que habría llegado un grupo pequeño de estudiantes que después fueron extraídos de ahí para ser entregados a quienes al final se hicieron cargo de su paradero. Eso parece hoy muy corroborado con esta transcripción de una llamada telefónica entre un policía de Iguala y uno de los perpetradores de la criminalidad organizada, donde están hablando que tienen a 17 muchachos y dicen ellos que ya están listas, algo así como que ya están listas las camas para darles piso. Perdón por la brutalidad de la expresión, pero lo que hemos entendido es que eso alude sobre todo a fosas, ¿verdad? Por eso la importancia de buscar en fosas el paradero final de algún grupo, porque era el modus operandi en ese tiempo de estos grupos criminales. No tenían un modus operandi establecido de quema de cuerpos o de uso de ácido. Eso estaba ocurriendo más bien en el noreste del país o en el norte, en Guerrero sobre todo. En ese momento al menos el modus operandi era de fosas clandestinas, ¿no? El otro referente que tú señalas surge de estos documentos SERFI y tiene que ver con estas 2 personas, donde una de ellas dice, ya encontraron las fosas por Pueblo Viejo, y la otra le contesta, parece que sí, y además no sé si ya encontraron los cuerpos de la laguna. Bueno, ahí se refieren a 2 posibles lugares de paradero. El de Pueblo Viejo ha sido muy explorado, de ahí se han rescatado más de 100 cuerpos estos últimos años que estaban todos en fosa, hasta ahora ninguno correspondiente a los estudiantes. Y esto de la laguna, pues posiblemente se refiere a la laguna de Tuxpan, que es un acuífero, una represa cercana a Iguala, donde algunos testimonios afirman que se disponía de cuerpos humanos por parte de esta red macrocriminal en aquel tiempo. Pero es una referencia importante porque, pues, hasta donde sabemos, nunca se condujo una búsqueda exhaustiva ahí, ¿verdad? Ahora, no dice la transcripción de la llamada, Ernesto, que se trate de los cuerpos de los muchachos, ¿verdad? Y tampoco por estar en una transcripción quiere decir que el dato sea cierto. Lo que hemos visto es que la inteligencia militar a menudo compila datos y no necesariamente discierne cuáles son veraces y cuáles no. Pero bueno, es un elemento de búsqueda que tuvo que haberse agotado en su momento, hasta donde nosotros sabemos no se hizo así, y eso pues le acrecienta a los padres y a las madres su idea de que tendrían que entregarse todos los documentos militares para ver qué hay ahí y revisarse con calma, ¿no? Y finalmente el otro dato numérico que se refería ayer, Ernesto, es este que da uno de los testigos protegidos, que dice que un grupo de al menos 25 muchachos habían sido llevados al 27 Batallón, donde habrían sido interrogados y después entregados a delincuentes, ¿no? A ver, ese es un testimonio singular, ¿verdad? Nosotros no tenemos los elementos para decir si es veraz o no. Lo que decimos es que no se puede descartar porque se presuma la incorruptibilidad del ejército y que tendría que investigarse, ¿verdad? Y que es una más de las razones por las que pensamos que es excesivo decir no hay ninguna prueba contra el ejército y todo es ideología, ¿no? Porque si tienes un testigo que lo dice, pues hay que investigarlo. Lo hemos visto en otros casos, con menos que eso se ha procesado a personas, ¿verdad? Entonces, bueno, es un elemento que debe indagarse hasta sus últimos extremos y que hasta ahora no se ha hecho, ¿no? Perdón ahí, perdón ahí nada más una duda con respecto de estos datos, de lo que me acabas de precisar
de los datos de la laguna, de información que hay de algunos restos o fosas. ¿Esto se refiere en los documentos que les entregaron? Es decir, porque pues dices tú, bueno, es que no sé si eso se refiere específicamente a los estudiantes o a quién, pero pues si no se refiere a los estudiantes, ¿por qué se los entregaron? Ujú. No, Sí, perdón. entendemos que sí, sí, Ernesto, tienes toda la razón. Entendemos que es una transcripción, es como un resumen en realidad, porque no es una transcripción literal de una llamada. Entonces, lo que el elemento de inteligencia militar reporta es, se tuvo conocimiento de una llamada entre dos personas donde una le comenta a la otra que si ya encontraron los cuerpos de los estudiantes y que pueden ser los de la fosa de Pueblo Viejo, y otro le pregunta si ya encontraron los cuerpos en la laguna. Pero precisamente al no tener acceso al expediente original de la llamada en cuestión, a su contenido íntegro, al no saber quiénes están hablando, al no aportar el ejército los datos sobre qué números telefónicos son, al no saber qué seguimiento se le dio, pues caben las dos posibilidades, ¿no? Que en efecto haya sido una conversación donde se hablaba sobre los normalistas o que se trate de una conversación donde se hablaba sobre otros de los muchos cuerpos inhumados clandestinamente en Iguala, o incluso, Ernesto, que fuese una conversación entre dos personas que están hablando de cosas de las que se han enterado de oídas, no, no lo sabemos, ¿no? No podemos decir que es cierto lo que ahí se está hablando, pero en todo caso, con responsabilidad, lo que podemos decir es, tiene que indagarse, ¿no? Y no es posible, además, que esto se esté entregando en 2024, cuando desde 2018 el presidente firmó un decreto para obligar a las Fuerzas Armadas a entregar todo, ¿no? Es ese proceder de entrega a cuentagotas, siempre a cuesta arriba, siempre administrando, siempre opaco del ejército, el que razonablemente le genera a las familias toda la desconfianza y les agravia mucho, ¿no? Muchas gracias, Santiago. Santiago, pues tenemos que ir cerrando ya por el tiempo, pero quisiera yo preguntar en esto que decía hace ratito, estamos en un momento, en un punto probablemente, no sabemos, de inflexión en términos de que va a entrar otro gobierno, decíamos, estamos a unos meses, y tú nos comentabas que pues aquí es una situación o un entramado complejo, hay varias personas, hay varias líneas de investigación y una de ellas, pues también es el caso de Peña Nieto, ¿no? Que sigue impune, lo vemos, contento, lo vemos por varios lados en el mundo, que está libre, y bueno, pues él era el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Sobre eso, Santiago, pues, ¿qué en particular podríamos hacer como nación, ¿no? Para que él, como quien estaba al frente del ejército, también viniera a rendir cuentas frente a esta situación que estamos viviendo y que ya van a ser casi 10 años, Santiago. Eso por un lado. Lo otro que me parece también importante es la situación del tráfico de heroína y de drogas hacia los Estados Unidos. También ahí cómo abordar este tema desde esa perspectiva, o sea, no solamente centrarnos en el tema del ejército, que digo, ya esa es una situación entramada aquí o que sea ya estancado con el presidente, le ha dicho, pues ellos no estuvieron involucrados, ya entregaron todo y parece que por ahí, pues ya no se va a poder avanzar. Pero bueno, sobre este otro punto, cómo explicar esto y cómo pues dar algunas salidas a partir también de este tráfico de drogas y de los que estuvieron involucrados pues en este famoso cuarto camión. Y lo otro, Santiago, es esta ley de amnistía que ha estado anunciando y presentando el presidente y diciendo, pues quien tenga información, pues por favor entrégala, ¿no? Y eso, Santiago, ¿ustedes cómo lo están evaluando? ¿Es por ahí también podríamos tener, aparte de las salidas, o esta ley de amnistía pues se quedará también como una parte más, pero no avanzará porque el fondo, para ustedes han estado diciendo, es la entrega de los 800 folios, pero no solo eso, sino también estos otros elementos que son pues sumamente complejos, Santiago?
Sí, sí, Violeta, son tres cuestiones muy complejas las tres. En un intento de abordarlas de forma apretada, lo que diríamos desde el Centro PRO es que con relación a la responsabilidad del expresidente Peña Nieto, en efecto nos ha llamado mucho la atención la manera en que ha sorteado este sexenio sin ninguna indagatoria seria sobre los señalamientos que ha tenido de actos de corrupción su gobierno, ni tampoco sobre su posible responsabilidad en este caso, que es el caso Ayotzinapa, que yo la vincularía sobre todo con la responsabilidad política de haber instruido el cierre precipitado del caso con una versión conclusiva, no sustentada en suficiente evidencia científica. En eso creo que lo que nos sigue faltando es que se rompan los pactos de silencio de sus funcionarios. El ex procurador de la República estuvo mucho tiempo privado de la libertad sin aportar mayores elementos sobre qué instrucciones recibió el presidente. El titular que fue de la Agencia de Investigación Criminal no ha terminado tampoco de señalar públicamente la responsabilidad que podría derivar de las órdenes que recibió, aunque llamativamente en el último documental que se publicó sobre el caso, que logró tener su intervención en entrevistas, se refirió a que es la Marina quien lo citó en el basurero de Cocula diciéndole que había ya ahí 43 cuerpos, algo que no sabíamos antes, ¿no? Entonces, creo que es una condición que no se ha investigado. Ojalá que eso pueda cambiar el próximo sexenio, seguramente habrá márgenes políticos para ello, pero en todo caso creo que es muy relevante estar atentos a que personas vinculadas al gobierno peñanietista pues no aparezcan ahora recicladas en nuevas responsabilidades o bajo las siglas del partido Morena, porque nos ha preocupado que esto empiece a suceder cuando está todavía pendiente la rendición de cuentas sobre el caso Ayotzinapa y otros muchos casos de corrupción de ese periodo, ¿no? Sobre lo segundo, Violeta, uno de los grandes temas que muestra el caso Ayotzinapa es lo articulado que se encuentra el trasiego transnacional de drogas entre México y los Estados Unidos, en aquel momento de goma de opio y heroína, ahora seguramente será más bien vinculado al fentanilo, etcétera. Pero siempre fue muy llamativo en el caso Ayotzinapa que mientras que en Estados Unidos fuimos conociendo de varios procesos penales sobre quienes introducían en medios como los autobuses de pasajeros narcóticos, pues hasta donde tenemos conocimiento en México no hay juicios sobre eso, ni investigaciones sobre eso, ni tenemos noticia de que en las fronteras se logren operativos que detengan este tipo de tráfico. Entonces, todo apunta a que en México las estructuras de protección de esos medios de trasiego ilegal de drogas siguen intactas. Y tristemente lo que tuvimos en este sexenio fue que no se impulsó mucho la capacidad de investigación de la Fiscalía General de la República para desarticular estas redes criminales. Lo único que tuvimos, como sabemos, es el fortalecimiento del Ejército, de la Guardia Nacional, pero la Fiscalía General de la República no fortaleció sus capacidades para hacer frente a estas redes criminales. De hecho, está la Fiscalía en un estado bastante deplorable actualmente, ¿no? Entonces, ojalá que hacia adelante se le ponga más atención a la investigación criminal de redes delincuenciales con técnicas y tecnologías propias del siglo XXI y que tengamos una fiscalía capaz de armar casos complejos, porque hoy no la tenemos y aunque el debate sobre la justicia mexicana está más vigente que nunca, pues no se está incorporando en el mismo la revisión de las fiscalías, que es nuestra principal fuente de impunidad, ¿no? Y finalmente, Violeta, sobre la última cuestión que planteabas, creo que es muy importante recordar, digamos, que hacia adelante lo que las familias han pedido es que pueda
a ver el seguimiento del caso, que asegure que no decaiga la interlocución con las autoridades, que asegura que se mantenga la atención sobre los procesos penales iniciados y que pueda caminarse hacia el esclarecimiento pleno de este caso y de todos los demás que están pendientes, ¿no? Lo que vemos un poco es que el balance hacia el término de la administración en materia de derechos humanos es, digamos, de avances en la agenda de derechos sociales que no son menores y que son muy importantes, todo lo que tiene que ver con el aumento del salario mínimo, con la reforma laboral, con haber puesto en el centro de la conversación pública la desigualdad, pero al mismo tiempo con situaciones muy preocupantes en los temas de derechos civiles y políticos, porque la impunidad no fue revertida, no se transformó las fiscalías, porque se avanzó mucho en la militarización del país sin generar controles civiles sobre las Fuerzas Armadas y porque temas cruciales como la crisis de desaparición están terminando muy mal atendidas, ¿no? Yo creo que es muy importante reiterar que al inicio del sexenio hubo un intento relevante de reconocer los profundos problemas de derechos humanos que enfrenta el país y hacerse cargo de los mismos. Ese esfuerzo no duró todo el sexenio, se acabó más o menos a mitad del mismo. Ojalá que en lo que viene se recoja algo de la experiencia inicial de esta administración y pueda haber una política en derechos humanos mucho más decidida, mucho más dialogante, mucho menos centrada en la difusión en redes sociales de contenidos y más en la atención real a las causas de los problemas y a la escucha de las víctimas, ¿no? Santiago, perdón, y sobre la ley de amnistía. Disculpa, Violeta, sobre la ley de amnistía, nosotros en el Centro PRO siempre hemos considerado que el diálogo con las personas perpetradoras que se encuentran enfrentando algún proceso de justicia o privadas de la libertad es esencial para dar con la verdad. Y de hecho, por eso no compartimos algunos de los diseños legales de la Ley General en materia de desaparición forzada que restringen mucho la posibilidad de otorgar beneficios a lo que se llama colaboradores eficaces, que es quien provee información para el esclarecimiento del caso. Al mismo tiempo, Violeta, hemos tenido alguna experiencia en los diálogos con estas personas, cuando podríamos entrar a los reclusorios y platicar para pedir información, y nos consta que en algunos casos también son personas que vienen en un proceso de deshumanización fuerte y que por tanto pueden ser calculadoras en la información que brindan, pueden llevar equívocos, pueden mentir, etcétera, ¿no? Entonces, en este tema de los mecanismos de colaboración es muy importante cómo se regula la verificación de la información aportada y eso se conecta con en qué momento se otorgan los beneficios y quién lo hace. Las reformas recientes a la ley de amnistía fueron deficientes en ese sentido porque prácticamente concentran en la presidencia de la República la posibilidad de otorgar la amnistía, desligando a las autoridades de investigación de la Fiscalía y sin mecanismos efectivos de verificación. Entonces, a ver, como muchas cosas en este sexenio no es de blancos y negros, ¿no? Qué bueno que haya este mecanismo, que se esté explorando cómo obtener información y romper pactos de silencio, pero es preocupante que sea en un diseño que no garantiza la verificación, ¿no? Ahora, dicho eso, sí me importaría apuntar de todas maneras que ojalá que se utilice bien este mecanismo. Porque si lo que vemos es que el sexenio termina brindando esta amnistía a algunos de los militares ya acusados, entonces el mensaje sería mucho peor, ¿verdad? No digo que eso esté pasando, no digo que vaya a pasar, pero insisto, es un caso donde la experiencia nos ha mostrado una y otra vez que debemos prever los peores escenarios y comunicarlos oportunamente a quienes como ustedes dan seguimiento para que las familias no se queden solas en su lucha, ¿no? Pues Santiago Aguirre, como siempre, te agradecemos mucho que nos hayas tomado la llamada y pues ahí te estaremos dando guerra en los siguientes días y semanas porque
pues sabemos que viene más información. Así que pues ahí estamos al habla. Santiago, siempre un abrazo a ti y a todas y a todos quienes conforman el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. No, con todo gusto, Ernesto, muchas gracias, Violeta, también. Siempre un privilegio poder conversar con ustedes. Y no quería despedirme sin agradecerte, Ernesto, la labor de periodismo independiente, crítico que has hecho en las mañaneras en el tema Ayotzinapa, que se vuelve fundamental para que la conversación pública se enriquezca y se escuche la realidad del caso. Así que te lo apreciamos mucho. Muy buen día. Gracias. Gracias, Santiago. Buen día. Pues Violeta, información importantísima y además son estas paradojas, Violeta, que es irónico que la Secretaría de Gobernación envíe documentación, un folder al Centro PRO para los padres y madres y que esa documentación lo que genera son muchísimas más preguntas y no solo eso, sino que confirma lo que han estado denunciando las padres, los madres y las madres y los padres de los normalistas y sus abogados, pues de que el ejército está ocultando información. Sí, Ernesto, pues me parece muy importante lo que nos ha ahorita comentado Santiago, que pues es el ejército, pero también esto trasciende al ejército, ¿no? Y esto último que decía del trasiego de drogas, que en este sexenio no se investigó absolutamente nada, a mí me parece que también por ahí podría haber información y bueno, esperamos que hacia el próximo sexenio también se pudiera investigar por ahí, Ernesto. Eso me parece que también es un tema pendiente y que es muy, muy importante, Ernesto. Y lo otro que también escuchábamos en el video que compartimos aquí ahorita con la audiencia, pues la voz de una de las madres, ¿no? Que pues siempre pensamos en ellas, pensamos en ellos cuando los escuchamos, ¿no? Diciendo una de ellas, lo único que queremos es saber del paradero de nuestros hijos. Y claro, ese es el fondo, Ernesto, pero la pregunta aquí es cómo lograr saber el paradero cuando los pactos de silencio permanecen, cuando, como ellos decían, el ejército entrega lo que quiere entregar, ¿no? Y bueno, y lo otro, pues que hay muchos involucrados, como decíamos hace rato, Enrique Peña Nieto, que también tendría que estar rindiendo cuentas, y también lo otro que estábamos comentando, la Fiscalía tendría que ahondar hacia el próximo sexenio en este trasiego de drogas. Así es, Violeta. Alguien ahí de la audiencia escribía, por ejemplo, con respecto de la DEA, que si la DEA y sus malos manejos y demás. A ver, no, lo que le invitamos es a separar en términos de la información del caso Ayotzinapa, la participación de la DEA. La DEA en su trabajo en los Estados Unidos tenía esa documentación del trasiego de drogas, de estos cárteles que estaban operando en Guerrero, enviando la droga a los Estados Unidos y las redes criminales que hay dentro de los Estados Unidos, en este caso en Chicago. Cuando en las investigaciones que hace el GIEI se llega a que hay información en ese sentido, entonces el gobierno le pide la información a la DEA y la DEA aporta datos de prueba, es decir, las sábanas y los audios de esos diálogos que había entre integrantes de Cárteles Unidos. Esa información es la que se presentó antes de cualquier proceso electoral. Eso es una cosa. Otra es que si la DEA quiso meter cuña en el proceso electoral y que eso es otra cosa que es en otro tiempo y en otro momento. Aquí nos estamos circunscribiendo a los datos duros, a los datos de prueba que hay dentro del caso Ayotzinapa.